Estamos con el doctor César Sea, defensor del pueblo en la zona 6 en nuestros estudios. La Defensoría del Pueblo de alguna manera fue reivindicada en el sentido de la importancia que este organismo tiene en la vida nacional. La jueza recordó que, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, es este organismo, la Defensoría del Pueblo, la entidad encargada de tutelar los derechos de las personas. Y el propio defensor del pueblo estuvo allí para presentar también un recurso en este caso, doctor Sea. Cuéntenos mayores detalles. Buenos días, amigas y amigos. Ingeniero, buenos días. Efectivamente, comenzaré diciendo que el papel de la Defensoría del Pueblo es ese, y que de pronto en años pasados estuvo invisibilizado, no hizo Estuvo presencia. también cooptado. Estuvo cooptado, indudablemente, y eso hemos reconocido y hemos pedido a nombre de la institución, hemos ofrecido disculpas a la ciudadanía ecuatoriana porque no se procedió en su momento como se debía, ¿no es cierto? Estuvo cooptada como la gran mayoría, y por no decir casi todas las posibilidades de gestión política del Estado ecuatoriano. Entonces, ahora no, ahora usted ve, hay muchas cuestiones que seguramente incluso la misma ciudadanía dice, ¿por qué hace tal o cual cosa la Defensoría del Pueblo? Porque esa es la tarea de precautelar, tutelar los derechos de la ciudadanía, sin importar el color político. Sin importar por color político. Acuérdese que hace algún tiempo la Defensora del Pueblo, la doctora Gina Benavides, salió a decir que en el caso del señor Jorge Glass necesitaba que se le dé ciertas condiciones en su celda porque tenía algún problema de salud. O sea, sin importar el color, el tinte político, ideológico de los ciudadanos, la Defensoría del Pueblo tiene que precautelar los derechos de toda la ciudadanía. No con eso estaba reconociendo ni mucho menos inocencia, ni nada, absolutamente. Estaba reconociendo que era titular de derechos y por tanto es así. Pero yo creo que quedó una inercia desde el gobierno anterior, que se sintieron titulares de derechos del Estado frente a la ciudadanía, ¿no es cierto? Y la Constitución nos dice, pues, ¿quiénes son los titulares de derecho? El artículo número 10 de la Constitución dice, el pueblo y la naturaleza. Se le incluye como titular de derecho. Y el Estado está garantizado, dice en el artículo número 3 de la Constitución, está obligado a garantizar el cumplimiento de esos derechos. Es el Estado el que tiene que garantizar el cumplimiento, y el titular de los derechos, y en este caso, debía ser es el pueblo el que tiene que presentar frente al Estado las acciones jurisdiccionales, y en este caso una medida cautelar. Pero sorpresivamente, con esa inercia, digo, que se hacía, entiendo, en el gobierno anterior, creo que se pretendió activar una medida cautelar con esa lógica, sintiéndose titular de derecho, aunque lo haya pronunciado y en su libelo haya dicho el señor ministro de Energía de Recursos No Renovables, de que lo hace a título por sus derechos propios y personales, pero nosotros sabemos que lo hace a título del Ministerio de Energía y Minas. Allí estaba también de actor en la petición de esta medida cautelar la empresa minera, entendemos. Exactamente. Yo lo que solamente me puedo imaginar es una acción de protección donde tiene que necesariamente comparecer también la Procuraduría. ¿Qué papel hubiera jugado? Porque hubiera estado... ¿A quién defendía? ¿A cuál de las instituciones? ¿O defendía al Consejo Nacional Electoral o al Ministerio de Minas? ¿Qué papel hubiera tenido que jugar la Procuraduría ahí? Aquí no, porque no tiene que concurrir a una medida cautelar, pero la medida cautelar es para otros fines, para frenar, limitar, evitar que se produzcan daños. Pero ¿cuál daño se estaba evitando, pidiendo que se evite? Si lo único que se estaba procurando es que la participación ciudadana se haga evidente en una democracia directa. Dicho sea de paso, está asentada y muy claramente en la Constitución. En la Constitución. Que es la que se le ha venido más bien atropellando en estos últimos años. Exactamente. El artículo 221 de la Constitución además dice que para situaciones de actos u omisiones emitidos por el Consejo Nacional Electoral, el único competente para hacer un control de legalidad y constitucionalidad en este caso es el contencioso electoral. Eso dice el 221. Y dentro de las acciones jurisdiccionales, cuando habla de las acciones de protección, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en su artículo 42, numeral 7, dice que no se podrán interponer este tipo de acciones, este tipo de garantías jurisdiccionales,
frente a resoluciones del Consejo Nacional Electoral. Entonces es un absurdo. Yo lo que veo, ingeniero y ciudadanía que nos escucha, son intentos desesperados. Ya se procuró aquí en Cuenca hacer algo medio parecido para tratar de desvirtuar todo lo que la lucha de los pueblos y en defensa de la naturaleza, cuando se instauró con presiones fuertes al Consejo de la Judicatura un sumario administrativo al juez Paul Serrano. Se pretendía que con la sanción, o sea, decir que el juez Serrano debía haber levantado la prohibición de la explotación minera en Río Blanco. Es un total absurdo que se pretendía, pero claro, se está con la lógica esa anterior, esa inercia de la injerencia en las diferentes funciones del Estado que ha quedado como una remora. Cuéntenos, doctor Sea, ¿cómo así la Defensoría del Pueblo hizo presencia el día de ayer? ¿No era actor en la causa? Sí, no es actor, pero la Defensoría del Pueblo es el titular tutelar de los derechos de la ciudadanía. Y en este caso uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía es la participación ciudadana. Entonces, al enterarnos de que existía una medida cautelar, se presentó el director tutelar de la Defensoría del Pueblo, Harold Burbano, el doctor Burbano, presentó un amicus curiae. ¿Qué contenía este amicus curiae? Fundamentalmente deslegitimando la personería activa que se pretendía por parte del Ministerio de Energía y Minas, y por otro lado diciendo también los fundamentos otros, ¿no es cierto?, que desde un punto de vista del test de proporcionalidad no cumplía para nada esta medida cautelar los elementos que debe tener para que una jueza o un juez resuelva favorablemente. Y entiendo la jueza en su caso en algo debió haberse basado también en la argumentación de la amicus curiae para haber resuelto inadmitir esta situación y decir que se tiene que ir por las otras vías. Y la vía adecuada que debían irse de acuerdo al artículo 42 numeral 7, primero es inadmitir esto, y se tenía también la posibilidad de que se vaya para el contencioso electoral, y eso dice la Constitución. Así son las reglas del juego y eso tenían que respetar. Pero yo lo que veo que hay una especie de desesperación, no sé si están calculando un desenlace no favorable al Estado, a las mineras, lo que sea. Seguramente ese debe ser el esquema que por eso están interponiendo las acciones como a troche moche, como de lugar para tratar de frenar una incluso a riesgo hasta personal, porque los actores podrían verse en problemas en el marco de esta situación especial, este lapso especial electoral en el cual cambia el esquema en la pirámide de autoridades. Exactamente. Hay argumentos que causan ironía, que esta posibilidad de impedirse la explotación minera podría costar al país tantos millones 700 millones, 700 millones. Dicen directamente Kim Sacocha, no sé cómo sacan esa cifra, pero es un argumento totalmente traído. Y el otro argumento que realmente llamó la atención, que la dio el viceministro de Minas, que señalaba que no era posible que 15,000 electores tomen una decisión por todo el pueblo ecuatoriano. No se está tomando una decisión a nivel nacional, se está tomando una decisión por el sector donde va a haber la explotación minera, que es el sector de Girón. Y ellos presentaron con las firmas, legalizaron su pedido, el Consejo Nacional Electoral dio el trámite. Eso es lo que está pasando. Lo que sucede es que ellos están viendo que al no haber hecho las consultas respectivas en las diferentes partes del país, esto podría traer consecuencias. Pero no necesariamente la decisión que se tome aquí en Girón, que todavía es imprevisible, o es que ellos están ya seguros de que va a haber un revés para los intereses de la explotación minera y del Ministerio de Energía, de Energía y Minas. O sea, seguramente están previendo eso y por eso es que es en todo caso, doctor Sea, la consulta popular será un hecho. No se vislumbra en el panorama con ninguna otra acción que pueda ser interpuesta para tratar de impedirla. Yo creo que van a, como se dice en el argot popular, los manotazos de agua. El viceministro dice que va a acudir ante la Corte Constitucional, presentará una demanda que será evacuada en los tiempos de la Corte. Exactamente. Mientras tanto ya se pronunciará el pueblo y eso es lo que a mí me preocupa. Están luchando contra la legitimidad. Yo creo que el soberano
que es el pueblo, al pronunciarse, ese debe ser el sustento para el ejercicio de la política de los gobernantes. Es el principio esencial de la democracia. Aquí se asustan porque está yendo a pronunciarse el pueblo y seguramente creen que está en contra de los intereses de estas transnacionales mineras y de los intereses económicos del gobierno, porque les va a costar algunos millones. ¿Cuántos millones se han levantado pues de las arcas nacionales los anteriores gobernantes? Miles de millones de dólares. Por favor, eso es lo que se tiene que no olvidemos que cuando hablamos de proyectos como los proyectos mineros, está en la contraparte los daños colaterales que estos proyectos producen. Pero claro, aquí Costa Rica sin necesidad de explotar los recursos naturales, es un país que subsiste incluso manteniendo el estatus natural y tiene su supervivencia tranquila, porque ha sabido explotar otras situaciones, pero ha respetado la naturaleza. Acá también tiene que hacerse eso. Avancemos con otros temas en los cuales de una u otra manera tiene que ver la Defensoría del Pueblo, doctor Sea. Se dan casos verdaderamente trágicos en el país, aquellas pavorosas imágenes con 17 cuerpos desperdigados en el piso de un sucio local llamado un centro de rehabilitación. O las 3 muertes que se han producido ya en cárceles ecuatorianas, en ciudadanos que están bajo custodia del Estado ecuatoriano. Bueno, yo creo que lamentablemente el Estado está descuidando la parte de la rehabilitación social y no hay los recursos suficientes. Este momento entiendo que no hay los recursos ni siquiera para reparar las instalaciones mismas, la infraestructura de los centros de rehabilitación, los llamados centros de rehabilitación. Si usted se da una vuelta por los centros de rehabilitación de Turi, usted va a ver, tal vez con largas vistas o unos binoculares, usted podrá ver que todas las ventanas de las celdas están rotas. Es decir, ingresa el viento a la madrugada, un viento totalmente helado, y esas condiciones tienen que soportar. Las personas detenidas en la práctica duermen a la intemperie. Muchos están durmiendo en el suelo. Hace unos días, por el hacinamiento que entiendo había en Tulcán, dieron el traslado a 120 personas, y de los cuales son 102 personas están aquí en Cuenca y todavía no están en condiciones que no configuran un trato cruel, inhumano y degradante. Entonces, lo que digo, efectivamente, se gastó la plata en forma tan desproporcionada que en este momento hace falta los recursos. Las luminarias de los centros de rehabilitación social no funcionan. La gran mayoría están rotas. El argumento es, ¿quiénes rompieron? Pregunta. Seguro son las personas privadas de libertad, pero se debió establecer en la infraestructura tan costosa para el país, unas infraestructuras que terminaron costando mucho más de lo que se planificaba, seguramente eso fue la necesidad económica, no sé, en definitiva cómo fueron los contratos, pero costaron ingentes cantidades, pero no se hizo un diseño para que no sean fácilmente rotas las luminarias, para que no sean fácilmente rotas las cámaras de vigilancia, para que los vidrios de las celdas no se rompan, etcétera. Las cárceles ecuatorianas, el centro de detención aquí en Cuenca, en Turi, va convirtiéndose en un centro verdaderamente de terror. Totalmente, o sea, además que las condiciones se configurarán, y eso se harán en los informes, como tratos crueles, inhumanos y degradantes, porque se acabó el dinero. El cierre del Ministerio de Justicia, ¿cómo ha afectado en este tema? Bueno, han dividido en secretarías. Hay una Secretaría de Derechos Humanos que está encargada de algunos asuntos que tenía el ministerio, y así se han ido subdividiendo y encargando a subsecretarías o secretarías para que atiendan las labores que venía haciendo el ministerio, pero en nada ha mejorado con el cambio de desaparición del anterior Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la condición especialmente de la rehabilitación social. La rehabilitación social, desde mi punto de vista, está haciendo aguas por donde se le vea. O sea, tanto era así que antes se jactaba el país de no permitir el ingreso de ropa, porque decía, existían los trajes tomates para darles a todos, pero como se acabó el dinero, ahora ya no hay ni siquiera eso, ya no se les provee ni siquiera eso. Utensilios, digamos, frazadas para cobertores, ya no hay, y tienen que comenzar. Hay una alerta por lo menos amarilla, si no de otro color, en las cárceles ecuatorianas. Y ahora sí se hace lo que para ellos era una blasfemia en el sistema penitenciario. Ahora sí ya solicitan que los familiares entreguen o provean de estas cosas que se decía en su tiempo. Esa es obligación del Estado. Entre esas las condiciones está desenvolviéndose la uno de los casos social.
que se produjo recientemente es el fallecimiento de un interno en la cárcel de La Tacunga. Fue asesinado por otro interno que tenía un arma, me parece que de 9 milímetros, lo que se reportó. Bueno, aquí también, acuérdese que hace un año más o menos también se encontró un arma que tenía uno de los personas privadas de libertad, y al recuperar, digamos, el asunto de inteligencia policial, esta arma de una de las caletas que existía en la celda de este señor, en base al apoyo que de uno de sus compañeros de internamiento, se encontró, y este compañero que salía supuestamente para entregar a la policía el arma, terminó matándole. Y recientemente también en La Tacunga fue detenido un guardia que portaba dentro de su ropa droga. Ese es el asunto. O sea, si usted va, ingeniero y ciudadanía, a ingresar al centro de rehabilitación social, parecería que ahí no puede entrar absolutamente nada, porque todo está debidamente controlado. Prácticamente a uno entra solamente con la ropa, pero no puede entrar con absolutamente nada. Incluso alguna vez yo sino me olvidé de retirar de mi ropa una libreta de ahorros mía, personal. Me decía, no puedo entrar con eso. Digo, disculpe, ¿y por qué? Porque así dicen los reglamentos. Digo, que hay alguna banca, algo para cobrar adentro. ¿Hay mafias que funcionan en las cárceles, doctor Sea? Sí, yo creo que sí. Todavía existen grupos de personas que controlan al interior de los centros, y esto no se ha acabado, y antes era igual, ahora sigue así. Por eso que entiendo, hay unos esfuerzos por luchar contra estos procesos de extorsión, pero continúan dándose la situación. Y lo que usted señala hace un rato, la presencia de drogas, de armas, etcétera, no solamente. Eso tienen que tener claro los señores del anterior ministerio, los actuales encargados de la recuperación penitenciaria. No solamente es que ingresa a través de los familiares, también hay la corrupción, entendemos, de policías, de guías, etcétera. No puedo decir específicamente cuál, pero uno colige. Si hay tantos reparos para limitar los ingresos, y hay los cacheos, las máquinas, los elementos tecnológicos para evitar que uno introduzca cualquier cosa, una moneda, cualquier situación, no puede. ¿Cómo es que ingresa tantas cosas? Por lo menos quiero colegir de que existe algún contubernio para que ingrese, quién sabe, en los alimentos, que ingresa para la cocina. Yo no sé si así serán las situaciones, pero eso tiene que investigarse y frenarse. Vayamos con un tema final, doctor Sea. Continúan las quejas, usualmente los hacen a los medios de comunicación. Lo único que podemos hacer es divulgarlo, pero hay autoridades que sí pueden hacer algo al respecto. Se continúan dando multas que les cae de sorpresa a los ciudadanos, que descubren que algún vehículo que vendieron hace X años que ya no ha tenido un traspaso adecuado y le genera problemas, entre ellos multas que se generan en uno o en otro lugar del país donde estos vehículos exceden el límite de velocidad, además de otros problemas de carácter legal que puede involucrarlos incluso en juicios de carácter penal. Hay unos deseos de conseguir dinero a como dé lugar. Esa es la realidad. Y claro, no solamente es que los que no hicieron los respectivos traspasos, carros que ya no existen, están chatarrizados, y por tanto, como no se han matriculado, dice que tienen que pagar ingentes cantidades de dinero. Y yo he acompañado a las personas que están interesadas para que esta situación se revea. La gobernación de la provincia, cuando llegamos, nos dijeron que incluso funcionarios de la gobernación y a nivel nacional también tenían que pagar. Por ahí algún funcionario de la gobernación tenía que pagar $1,800, y él también se sentía indignado y sorprendido por esta situación, y decía que se iba a hacer las gestiones, que ya hasta lo que veo todavía no se hace ninguna gestión que sea efectiva para solucionar este problema. Muchas personas que de buena fe pues vendieron, hicieron notarizaron incluso la compra-venta, pero como el comprador no ha legalizado el traspaso, tiene que seguir pagando multas. Esto es un absurdo. Yo creo que se tiene que tomar una decisión definitiva, que si el ciudadano puede comprobar que a través de un elemento notarizado, una escritura, se notarizó la compra-venta y es el comprador el que no avivatamente no hizo el traspaso, tenga que en alguna medida traspasársele a él la responsabilidad y no al vendedor. Y mucho peor en los casos de que ya no existen los vehículos porque están chatarizados. Eso tiene que eliminarse, ese tipo de situaciones, porque si no son unos impuestos que son realmente abusivos y que la ciudadanía tiene que soportar en forma misericordia por las necesidades de dinero del Estado.
Le agradecemos por su presencia. Han escuchado al doctor César Sea, defensor del pueblo en la zona 6. Por un tiempito más. ¿Así? ¿Hasta cuándo será? Ya, yo creo que en los próximos, a lo mucho. Está reorganizándose la Defensoría del Pueblo. Viene el nuevo defensora y ellos sabrán. Bueno, aprovechamos para felicitarlo porque realmente la Defensoría del Pueblo y la zona 6 ha vuelto por sus fueros, como decíamos al inicio de este diálogo. Muchas gracias, ingeniero. Gracias al doctor Sea.